¿Cuántos saben que estamos en una guerra? No es ficticio esto es real. Estamos en una guerra y ojalá de verdad yo le suplico, le pido, anote lo que Dios le hable. Si usted viene y no anota y solamente vino a entretenerse. Así que vamos a orar para empezar esta serie de guerra espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Yo quiero poner mi vida, Señor, quiero poner la vida de cada uno de tus hijos, Señor, porque hoy iniciamos esta serie, Señor, que sé que por tu Espíritu Santo tú me has guiado a compartirla, Dios, para que podamos ver esas verdades espirituales que están plasmadas en lo natural, Señor. Yo bendigo tu palabra, bendigo a cada uno de tus hijos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Todo el mundo dice amén. Bien, hoy iniciamos esta serie de guerra espiritual y quiero empezar con una anécdota de esto. Sucedió en los años 1975, cuando la guerra de Vietnam se desató y los Estados Unidos fueron a este país y atacaron. Pero algo que me llamó mucho la atención y tiene que ver con lo que hoy voy a compartir es que cuando se empezó a adiestrar al ejército americano, había dos grupos. Los dos grupos fueron adiestrados al mismo tiempo, pero un grupo iba a salir en 15 días a esa guerra, a ese país enemigo, y el otro grupo se iba a quedar en los Estados Unidos y posiblemente saldría después de 6 u 8 meses. Cuando se empezaron a adiestrar estos dos grupos, ¿cuál fue el resultado? Aquellos que en 15 días iban a salir ponían atención de cómo usar las armas, ponían atención de la estrategia, agarraron mejor condición física, o sea, realmente se empeñaron en hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque en 15 días iban a salir a la guerra literalmente. ¿Sabe qué pasó con el otro grupo? El otro grupo se relajó. El otro grupo dijo, pues como nosotros no vamos a ir a la guerra, tuvieron más fallas al usar el armamento, no escucharon bien las estrategias y hubo un margen de error muy grande. Y a veces nos pasa así, iglesia. Hay algunos que estamos pensando que no vamos a salir a la guerra, que tal vez vamos a salir en algún tiempo después. ¿Y sabe algo? Por eso no ayunamos, por eso no oramos, por eso no hacemos lo que tenemos que hacer. Pero aquellos que el día de hoy saben que estamos en una guerra espiritual, van a tomar esas armas, van a ayunar, van a orar, van a estar orando en los bloques de oración, porque estamos en una guerra espiritual. Amén. Y yo te quiero decir algo, escúchame bien. Debemos entender algunas cosas hablando de esto de la guerra espiritual. Nuestro enemigo es el diablo. Nuestro enemigo no es nuestro jefe de trabajo, no es nuestra suegra, no es nuestro hermano en la carne. Nuestro enemigo es el diablo. La batalla comienza en nuestra mente. No sé cuántos se acuerdan, no sé cuánto tiempo tiene que vi esa serie de La guerra en la mente. Y va a haber una guerra espiritual. Hay una guerra espiritual que se genera ¿en dónde? En nuestra mente. Pero también hemos entendido que Dios nos equipa con
con esas armas espirituales como es la palabra de Dios, como es la oración, como es el ayuno, como es la armadura. Mañana vamos a estar orando el primer día sobre la armadura. Amén. Y la última cosa que quiero decirte es que Dios nos da la autoridad y nos da la protección para enfrentar toda guerra espiritual. Entonces en esta mañana vamos a entrar a este primer tema que yo le he puesto como título: no te duermas en tus laureles. Dile a tu vecino: no te duermas en tus laureles. ¿Cuántos saben que es una frase que conocemos todos? Que sabemos el trasfondo, pero cuando yo lo vi en la Biblia me impresionó. Entonces, en esta semana vamos a estar viendo y las siguientes pasajes bíblicos de guerra en lo natural, pero con principios espirituales. Esta guerra, y lo tengo que repetir, esta guerra es 24/7. Aquí no hay breaks, aquí no hay descansos. Y vamos a estar mirando principios a través de la palabra de Dios. Amén. Dios quiere darnos estrategias, Dios quiere darnos advertencias, Dios quiere darnos maneras de poder ser vencedores en todo tiempo. Y en esta mañana, este mensaje lo voy a estar centrando en el primer libro de Reyes, capítulo 20. Es un capítulo muy largo, tiene 43 versículos que no los voy a estar leyendo, pero yo quiero que por favor tú prestes atención. Voy a tratar de resumir esta historia. Primer libro de Reyes, capítulo 20. Dile a tu vecino: no te duermas en tus laureles. ¿De dónde viene esta frase de no te duermas en tus laureles? En los tiempos de Roma, en los tiempos de Jesús, cuando el pueblo romano conquistaba el ejército enemigo, cada vez que llegaban los ejércitos, ¿qué hacían? Les ponían una corona de laureles para honrarlos, para festejarlos. Pero escúcheme bien, muchas veces cuando esa victoria llegaba al ejército que había sido vencedor, se acomodaban, se confiaban. Y yo recordaba también el ejemplo de David. David, cuando estaba más cómodo, fue cuando sufrió la mayor pérdida. De hecho, David se durmió y al despertar en la tarde vio a esa mujer que estaba bañándose, ¿no? Entonces, primer libro de Reyes nos habla de un rey, el rey de Siria, que era Ben-Hadad. Y dice que este hombre se había juntado, fíjense bien, se había juntado con 32 reyes más. O sea, eran 33 reyes que iban a atacar al pueblo de Israel. Y dice que este hombre, Ben-Hadad, mandó mensajeros y le dijo al rey Acab: ¿sabes qué? Quiero tu plata, quiero tu oro, quiero a tus esposas, quiero a tus hijos, quiero todo lo que tú tienes. Y dice la escritura que él, el rey Acab, dijo: está bien, te puedo dar el oro, te puedo dar la plata, pero no te voy a dar a mis esposas o a las esposas y a los hijos. Fíjense lo que dice ahí en el verso 6. Pero mañana a esta hora, está hablando el rey Ben-Hadad, enviaré a mis funcionarios para registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se llevarán todo lo que más valoras. ¿Sabe algo? El enemigo está buscando aquello que tú y yo más amamos, lo que más valoramos. Y pregúntate, ¿qué es aquello que más amas? ¿Qué es aquello que más valoras? Sobre eso va a atacar Satanás. Aquello que más valoras es aquello que el enemigo va a querer robarte. Y dice la Biblia más adelante que el rey Acab le dijo esta frase, verso 11, y el rey de Israel le envió esta respuesta:
Y dice, un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear, no debería de presumir como un guerrero que ya ganó, ¿no? En otra versión dice, no cantes victoria antes de tiempo. No te jactes de la victoria sin haber peleado todavía. Entonces, el rey Acab le dice esto, y aquí empieza la historia verdaderamente, y aquí empieza a mirar lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. Verso siguiente, verso 13. Entonces Elías, dice la Biblia, que vino al rey Acab y le dijo esto: esto dice el Señor, ¿ves todas las fuerzas enemigas? Acuérdense, eran 33 reyes, y la Biblia dice que eran como la arena del mar, era una multitud. Y dice, ¿ves todas estas fuerzas enemigas? ¿Ves toda esta multitud? ¿Ves todo este enorme ejército? Hoy las entregaré en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. Tal vez el día de hoy tú estás experimentando una multitud de enemigos en tu vida, y Dios te está diciendo en este día: hijo, hija, hoy yo te lo voy a entregar en tus manos y así sabrás que yo soy el Señor. Amén. Y la Biblia dice que Dios les da una victoria. Dice más adelante en el verso 20 que el pueblo de Israel empezó a matar a los sirios y a todos los demás de los demás ejércitos, y dicen que salieron huyendo, salieron corriendo, a pesar de que el pueblo de Israel era tan pequeño su ejército, salieron huyendo. Y aquí es donde viene el título de este mensaje. Dice más adelante, verso 22, que vino el profeta y se presentó al rey de Israel y le dijo, ¿qué le dijo? No te duermas en tus laureles. Traza un buen plan, porque el año entrante, escúcheme bien, el rey de Siria va a volver a atacar. En otras palabras, la victoria que Dios te ha dado el día de hoy, porque ese día Dios le había dado una victoria al rey Acab, la victoria del día de hoy ya no te sirve para el día de mañana. Y escúcheme bien, eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nos dormimos en nuestros laureles. ¿Y qué representa esto? Cuando hemos alcanzado un objetivo, cuando hemos alcanzado una victoria, ya no seguimos avanzando porque nos acomodamos. Pensamos que esa victoria que Dios nos ha dado es para siempre. El dormirse en los laureles significa relajarnos, significa descuidar, bajar la guardia, entrar en un exceso de confianza, dejar de esforzarnos porque ya tenemos la victoria. Dormirnos en los laureles significa haber dejado de hacer algo que deberíamos de estar haciendo. Tal vez tú has dejado tus tiempos de devoción a Dios, tus tiempos de intimidad, tus tiempos de lectura, tus tiempos de ayuno. Tal vez lo que estás haciendo lo haces de una manera desganada, lo haces por una obligación y ya no con esa pasión. Y ¿sabes algo? Esto me llevó a preguntarme, hablando de esta victoria que este rey tuvo, ¿cuándo fue la última vez que Dios te dio una victoria en tu vida? ¿Cuándo? Y ¿sabes algo? Hablando de relajarnos, yo estaba oyendo también, me estaba recordando una historia en la Segunda Guerra Mundial sobre los aviones que fueron a Japón y que fueron a muchos lugares. Pero dice la historia que cuando estos aviones llegaban al portaaviones, o antes de llegar al portaaviones, muchos de esos aviones se estrellaban en el portaaviones o se estrellaban antes de llegar.
y no se explicaban por qué. ¿Y sabes por qué? Porque esos pilotos bajaban la guardia, porque esos pilotos se relajaban, porque esos pilotos decían: ya estamos a salvo, ya no hay que hacer nada. Y a veces nos pasa de la misma manera. Entonces, escúchame bien, medita y piensa qué áreas de tu vida te has relajado, en dónde hemos dejado de esforzarnos cada día. Tal vez tú eras una persona puntual y el día de hoy ya eres una persona impuntual. Eras una persona disciplinada y el día de hoy ya no hay un balance, ya no hay una entrega, ya no hay un enfoque. Y algo que hablaba a mi corazón cuando yo estaba leyendo este versículo, de que el enemigo iba a atacar lo que más apreciaba el rey Acab, yo te voy a decir algo: el enemigo va a atacar y va a tratar de tomar aquellas cosas que más amamos. ¿Qué es lo que más amas? ¿Amas tu matrimonio? Satanás va a tratar de destruir tu matrimonio. ¿Amas a tus hijos? ¿Amas tu salud? Yo te pregunto en esta mañana, ¿sabes cuáles son los enemigos que tus hijos están enfrentando el día de hoy? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a tu hijo o a tu hija: hija, ¿cómo quieres que esté orando por ti? ¿Qué necesidad tienes? ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaste a tu esposa: ¿qué necesitas? En estos tiempos de cambio hormonal y todo, ¿cuándo fue la última vez? Esposa, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu esposo qué es aquello que te inquieta? ¿Qué es aquello que te está robando la paz? Amén. Entonces, todos en este lugar, madres solteras, jóvenes, adolescentes, todos estamos enfrentando un enemigo. Y aquí viene la cuestión práctica. Fíjense bien, Dios le está diciendo a través del profeta: no te duermas en tus laureles, porque el próximo año este mismo rey va a regresar y te va a atacar. Dios le da una estrategia a este rey a través del profeta, y es la estrategia que Dios nos quiere dar en esta mañana. Verso 22. Entonces el profeta se acercó al rey de Israel y le dijo 4 cosas que le dice. Fíjese bien: ve, fortalécete, entiende y mira lo que has de hacer, porque al año que viene el rey Aram subirá contra ti. Dios quiere en esta mañana que tú y yo entendamos 4 cosas que debemos de hacer cuando venga el ataque del enemigo, porque eso va a venir. Son cosas que debemos de tomar en cuenta en esta mañana. Y escúcheme bien, yo le puse así: son 4 acciones para no quedarnos dormidos en los laureles. Dile a tu vecino: no te duermas en tus laureles. 4 acciones. ¿Cuántos están anotando? Primer cosa que le dice: ve. Ve. Quiere decir, mira las condiciones en las cuales estás el día de hoy. Mira las pérdidas que tuviste en estos días que luchaste contra ese rey y esos 32 reyes más. Ve cuántas pérdidas tuviste. Mira las condiciones de tu ejército. Y Dios nos está diciendo en esta mañana: ve la condición de tu matrimonio, ve la condición de tu espíritu, ve la condición de tus hijos, ve la condición de tu salud.
Es verdad, acabas de librar, le está diciendo, ¿no? Acabas de librar una gran batalla y Dios te dio la victoria, pero tienes que hacer ese diagnóstico el día de hoy. ¿Cuál es la condición que estás viviendo el día de hoy? Mira cómo está tu ejército. Mira qué tan animado está. Mira cuántos heridos tienes, cuántas bajas tuviste, cuántas pérdidas. En otras palabras, iglesia, tenemos que ver un diagnóstico espiritual de la condición en la cual estamos el día de hoy, 26 de junio. 25, perdón. Gracias. ¿Cómo está tu matrimonio? ¿Cómo ves a tu cónyuge? ¿Cómo ves a tus hijos? Dios nos está diciendo en esta mañana, mira la condición en la que te encuentras el día de hoy. Haz un inventario espiritual. Las condiciones en las que estás el día de hoy. Yo te pregunto, espiritualmente, ¿estás fortalecido el día de hoy? Espiritualmente, ¿estás con el ánimo hasta arriba o estás hasta abajo? Ve. Y cada uno de nosotros, escúcheme bien, y es la tarea que Dios nos está dejando, escúcheme bien, y es por lo que vamos a estar orando toda la semana. Tenemos que estar viendo cuál es nuestra circunstancia el día de hoy. Y tenemos que ver si estamos en números rojos, estamos sobreviviendo o estamos realmente diestros para la guerra. Luego le dice, fortalécete. ¿Cuáles son las áreas de mi vida donde hay una debilidad? Donde he bajado la guardia. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu comunión con la palabra de Dios, con la meditación? ¿Cuándo fue la última vez que te aprendiste un versículo bíblico? Les voy a dejar de tarea. Apréndase el Salmo 1. Yo estoy tratando de aprenderme el Salmo 1. Ya llevo 3 versículos. El Salmo 1 completo. Y cuando se lo aprenda, venga y me lo recita. Bueno, eso otro, aplíquelo. Tenemos que fortalecernos. Y escúcheme bien, no voy a entrar se lo voy a mencionar, ya después usted lo lee, pero me llama mucho la atención cómo el pueblo contrario, el pueblo de Siria, se iba a fortalecer. Y fíjense, los funcionarios del rey de Siria le dijeron al rey, fíjense, los dioses de los israelitas son dioses de montañas, son demasiado fuertes para nosotros. Y dice ahí, pero si peleamos en las llanuras, en un terreno plano, los vamos a vencer. Tú y yo tenemos que saber en dónde somos fuertes y qué áreas de nuestras vidas tenemos que fortalecer, en dónde hay debilidad en nuestras vidas. Ahorita que viene el ayuno, mira, seguramente, y te lo voy a profetizar, seguramente alguien te va a invitar a unos tacos, alguien te va a invitar al festejo de alguien y te van a servir una rebanada así de pastel enorme. Dile a tu vecino, Dios te ha dado dominio propio. Te vas a acordar de tu pastor cuando te ofrezcan esa pizza que tanto te gusta, esa hamburguesa, fortalécete en Dios. Y fíjense, estos funcionarios, estos oficiales dijeron, si nosotros atacamos al pueblo de Israel en las llanuras, en un terreno plano, los vamos a vencer. Pero ¿sabes qué Dios dijo? También les voy a dar la victoria en las llanuras. Pero ellos tenían que hacer su parte. Tú y yo podemos reconocer cuáles son las áreas fuertes que tenemos, pero también tenemos que reconocer las áreas débiles, en donde flaqueamos, en donde podemos ceder. Entonces,
fortalece. Si tu relación con Dios está medio endeble, fortalécela. Si tu relación con tus hijos está medio crítica, fortalécela. Si tu relación en tu trabajo con tu jefe, fortalécela. Fortalece cada área que está débil. Amén. Y en lo natural, escucha, hay ejércitos que son muy buenos en las llanuras, que son muy buenos a través del aire, que son muy buenos a través de tierra, del mar, en climas extremosos, calor, frío. Pregúntale a tu vecino, ¿en qué área eres fuerte? Amén. Entonces Dios le está diciendo a través del profeta: ve, fortalécete. Y luego le dice, y esta es una parte que a veces como hijos de Dios nos falta, dice ahí, entiende. Entiende. ¿Y qué le estaba diciendo? Quiero que entiendas, el próximo año te van a volver a atacar. La próxima primavera, dice en otra Biblia, regresarán. Y ¿sabes algo? Yo le pido a Dios, no sé cuántos recuerdan ese pasaje de Primera de Crónicas capítulo 12, donde dice que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos. Y dice la escritura que eran entendidos con conocimiento para saber lo que debían de hacer. Yo no entiendo algo solamente para llenarme de conocimiento, sino para aplicarlo. Entiende, escúchame bien, entiende tu actitud, entiende tus motivos, entiende lo que estás viviendo el día de hoy, tu manera de hablar, la indiferencia, la falta de compromiso. Entiende que todo eso no nos va a llevar a nada. ¿Estás entendiendo que este día se está generando una guerra espiritual? Y la última cosa que le dice: mira lo que vas a hacer. Primero le dice: ve, fortalécete. ¿Qué más? ¿Entiende? Y mira lo que vas a hacer. Escúchame bien. Le está diciendo aquí el profeta: ¿cómo te vas a preparar para que este ejército sea fortalecido y puedas ganar? ¿Cómo te vas a reagrupar? Debes de tener un plan estratégico. Y escúchame bien, yo te quiero decir, y esto de verdad se los digo, iglesia, cada uno de nosotros tenemos que buscar un plan estratégico para nuestro matrimonio, un plan estratégico para nuestros hijos. Tenemos que buscar un plan estratégico para nuestra familia, para la iglesia. Y le dice ahí: mira lo que vas a hacer. Tienes un año. Y yo te pregunto en esta mañana, hoy 25 de junio, ¿cómo te ves en un año? ¿Cómo ves a tu familia? ¿Cómo ves a tu iglesia? ¿Cómo ves tu servicio? ¿Cómo ves tu comunión con Dios? Un año. ¿Cómo está tu comunión? Si Dios nos pudiera llevar a un año, exactamente a un año, ¿cómo vamos a estar? La pregunta sería: ¿qué estoy dispuesto a hacer? Sí, porque yo me quiero ver como el apóstol Pablo y me quiero ver como, no sé, pero ¿qué estoy dispuesto a hacer? Un año. Y te voy a decir, como pastor, la iglesia te necesita.
para hacer aquello que Dios quiere. Y lo tengo que repetir, escúcheme bien. ¿Por qué Dios le estaba diciendo al rey Acab: ve, fortalécete, entiende y mira qué plan vas a tener? ¿Por qué razón? Porque el enemigo va a regresar en un año. Quiero que te quede bien claro eso. En un año va a regresar. ¿Cuántas veces he tenido que ministrar varones que salieron del alcoholismo, de la pornografía, que salieron del adulterio, y llegan conmigo y me dicen: pastor, como que otra vez viene el deseo, el vicio, como que todavía tengo el deseo de drogarme, tengo el deseo de, híjole, mi vista con las mujeres, y ya lo había superado. ¿Qué crees? Estamos en una guerra. De aquí a un año, de verdad, y esa es la tarea que yo te dejo y me dejo a mí mismo. ¿Cómo nos vemos en un año? ¿Vamos a estar más fuertes? ¿Vamos a estar más débiles? ¿Vamos a estar más animados? ¿Vamos a estar más unidos? Porque el enemigo va a regresar. A ver, dale una palmadilla a tu vecino y dile: el enemigo va a regresar, va a regresar. Y algo que Dios ponía en mi corazón, escúchame bien: empieza a declarar, empieza a soltar con tu boca lo que quieres ver este año, pero también empieza a accionar. Empieza a accionar. Y escúchame bien, esto el Señor me lo ponía muy fuerte en mi corazón. Va a haber en este tiempo de 21 días un ayuno de silencio también. Si no vas a hablar palabras que levanten a tu hermano, cállate la boca. Si no vas a bendecir al pastor, mejor cállate la boca. Si no vas a bendecir a tu jefe de trabajo, ponte ahí un zipper. Si vas a hablar bendición, y de verdad, escúchame, yo creo que sería buena tarea escribir el día de hoy las cosas que yo quiero ver el día de mañana, y que el día de mañana, 25 de junio del 2024, veamos el resultado, pero también veamos ese proceso. ¿Qué fue aquello que vi? ¿Qué fue aquello que me hizo que me fortaleciera? ¿Qué fue aquello que pude entender? ¿Y qué plan hice? Miren, los sirios hicieron un plan. No vamos a ir allá, pero el verso 24 dice: destituye a todos los reyes, reemplázalos por otros gobernantes. Prepare su ejército como lo perdió, caballo por caballo, carro por carro, para atacar nuevamente a Israel. Y dice ahí: y sin duda venceremos. Fíjense, el enemigo estaba preparándose, estaba viendo la estrategia. No esperes que el próximo año Dios te dé la victoria si no estás dispuesto a planificar, si no estás dispuesto a sentarte. Amén. Ahora, llegó el día donde atacó el rey de Siria. Pasó un año. Y dice ahí la escritura que el pueblo de Israel, véalo por favor conmigo, verso 27, dice que el pueblo de Israel, el ejército de Israel, parecían como pequeños, ¿qué? Rebaños de cabras, mientras los arameos, los sirios, cubrían todo el campo. Y tal vez el día de hoy tú te sientes así: es que somos bien poquitos. Y miren nada más cuántos enemigos tenemos, pastor. Amén. Pero Dios les dio la victoria. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: los vencieron en las montañas, también los van a vencer en las llanuras. Escúchame bien, la voluntad de Dios es que venzamos en todas las áreas de nuestras vidas.
que tengamos un buen matrimonio, que tengamos hijos excelentes, que tengamos salud, que tengamos un buen trabajo, que seamos prósperos en todas las cosas, pero tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Amén. Verso 29, 7 días estuvieron acampando los unos frente a los otros. Quiero que te imagines esta escena. El pueblo de Israel, que se veían como ovejitas, como cabras ahí, y los sirios, que eran una multitud, y dice que estuvieron ahí frente a frente los unos a los otros. Y mira lo que Dios hace. En un solo día los israelitas causaron 100,000 bajas a la infantería aramea. ¿Cuántos saben que Dios nos echa la mano? ¿Por qué, pastor? Porque dice más adelante, verso 30, y los demás soldados de Siria, fíjense bien, dice que huyeron a Afec. ¿Y qué sucedió en Afec? La muralla se cae y mueren 27,000. ¿Y sabe qué significa Afec? Fortaleza. Qué contradictorio, ¿no? Ellos matan 100,000, Dios mata 27,000. Gloria a Dios. Y dice la Biblia que este hombre, fíjate, grábate este nombre del rey Ben-Hadad. Dice que el rey Ben-Hadad se fue de escondite a escondite. Así anda Satanás, anda de escondite en escondite. Y él va a querer volver a atacar. Yo te pregunto, sentido común, cuando Dios te ha dado la victoria 2 veces, cuando en la primera ocasión sale huyendo el pueblo sirio, y en esta ocasión que eran un puñado de judíos, Dios les da la habilidad de matar a 100,000 y Él se encarga de matar a 27,000. ¿Tú qué hubieras hecho? Tal vez hubieran levantado una reunión de alabanza, de adoración, de gratitud. ¿Sí o no? ¿Qué sucedió? Y aquí viene otra cosa que tenemos que tener mucho cuidado. Dile a tu vecino, no tengas compasión del enemigo, porque él no va a tener compasión de ti. No tengas compasión. Este aquí está medio muerto. Yo no sé cuántos de aquí ahorita en este tiempo no les han salido cucarachas ahí en su casa, grandotas. A mí me han salido unas cucarachotas que me subo casi en ellas. Grandes, así grandes. Escúchame bien. Escúchame bien. Y mira, las puedes aplastar. Casi se sacuden y ahí siguen. Así es el enemigo. No tengas compasión de él. Y aquí hay otra enseñanza que Dios nos quiere dar. Fíjate bien, habían tenido 2 victorias el pueblo de Israel. ¿Qué hizo el rey Acab? Escúchame bien. Dice que los funcionarios, véalo conmigo, verso 31, entonces los funcionarios sirios le dijeron a su rey: hemos oído que los reyes del linaje de Israel son compasivos. ¿Sabes qué podemos hacer? Vamos a presentarnos con vestimentas de andrajosas, de pobres, ropas ásperas, sogas en el cuello, como una señal de humillación. ¿Lo está viendo conmigo? El mismo ejemplo que sucedió Josué capítulo 9, cuando los gabaonitas se presentaron a Josué. ¿Se acuerdan? Que llegaron con el pan rancio, las sandalias, la misma. ¿Y sabe algo? ¿Sabe por qué hace eso el enemigo? Porque todavía le funciona. Y usted no se imagina. ¿Usted qué hubiera hecho? Usted es el rey Acab. ¿Qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Ya sé que todos me están... Lo mato ahí a este hombre. Es increíble lo que pasó. Fíjese bien.
Después de que Dios le da 2 victorias de una manera sobrenatural, fíjese lo que hace. Dice que se presentaron, verso 32, se presentaron entonces ante el rey de Israel. Estamos hablando del rey Ben-Hadad y sus aliados. Y se postraron ante él y le rogaron. Su siervo Ben-Hadad dice: por favor, perdóname la vida. ¿Lo está viendo conmigo? ¿Todavía está vivo? O sea, preguntó el rey Acab. ¿Y qué declara este hombre? Es mi hermano. A ver, ¿cómo? Es mi hermano. Por eso yo te voy a decir algo. Tienes que tener mucho cuidado con lo que vayas a estar declarando en este tiempo. Aquí no entra la compasión. Fíjate bien. Ayúdame, Eliot, por favor. Aquí viene lo interesante de todo el mensaje. Dice la Biblia que lo mandó llamar a este hombre, a Ben-Hadad, a este rey. ¿Y sabes fue lo que hizo? El rey Acab, el rey de Israel, lo subió a su mismo carro y ahí lo estuvo paseando por todos lados. ¿En qué cabeza cabe eso? Yo no puedo entender, y de verdad esta es la enseñanza que Dios nos quiere dar en esta hora. ¿Cómo es posible que Dios, después de 2 grandes victorias, cómo es posible que después de que tú eres un puñado de cabras, dice ahí, ¿no? Un puñado de ovejitas, cómo es posible que tú le otorgues compasión a quien debes destruir? ¿Sí me estás siguiendo? Dios le había dicho: ve, fortalécete, entiende, porque mañana te van a volver a atacar. Y así sucedió. Y Dios le dio la victoria en las llanuras, en las montañas. ¿Qué más quería este rey? Pero lo perdona. Escúchame bien. Y no tan solamente lo perdona, hace un pacto con él. Y hay una declaración que quiero que veas. No puedo dejar con vida a mi enemigo, ni mucho menos hacer alianza con él. No puedo dejar con vida a mi enemigo. Yo no sé, pero yo me pongo en el lugar, pensando en el corazón de Dios. ¿Cómo es posible que yo les he dado una gran victoria, 2 grandes victorias de una manera sobrenatural, y ahora este hombre perdona la vida de este hombre malvado, de este rey Ben-Hadad? Escúchame bien. Y vuelvo a repetir, dice la Biblia que lo subió a su carro de combate. Y mire lo que este hombre Ben-Hadad, quiero que vea lo sutil que es Satanás, lo sutil que es el enemigo. Fíjese lo que le dice, verso 34. Está hablando el rey Ben-Hadad. Fíjese, ahí era para que le hubiera dado más coraje y le hubiera cortado el cuello. Le dice: mira, te voy a devolver las ciudades que mi padre le quitó a tu padre. Imagínense. Vea la Biblia. Te voy a devolver las ciudades que mi padre le quitó al tuyo. Y podrás establecer zonas de mercado en Damasco, como lo hizo mi padre en Samaria. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Alguien le ha quitado a usted, a su papá, 2 propiedades? Ahí te las voy a devolver día gratis. Y Acab le respondió: sobre esa base te dejaré en libertad. Dice bien, no tan solamente tuvo compasión, lo subió a su carro, le dio la libertad. Y dice ahí en el verso 34 que firmaron.
Cuidado con los acuerdos que tú hagas con Satanás. Cuidado. Mire, usted y yo no podemos llegar con el enemigo y decirle, mira, tú no te metes conmigo y yo no me meto contigo. Eso no opera, No hay tratados de paz. Lo está viendo ahí y dice que firmó un tratado con él y lo dejó ir. Ese es el peor error que podemos cometer, iglesia. Dejar vivo al enemigo que nos quiere destruir. ¿Cuál es el enemigo que le has mantenido con vida? Que Dios te dijo un día, destrúyelo. Destruye las redes sociales porque te hacen daño. Destruye tal contacto, destruye tal amistad. Y lo mantienes ahí vivo. Destruye los lugares donde estás yendo y te estás contaminando. Es que voy a evangelizar, pastor. Ajá. ¿Sabe? Esta es mi conclusión. Présteme atención. No sé qué es peor: dormirse en los laureles o tener compasión y firmar un tratado con el enemigo. No sé qué es peor. Quiero que vea el verso 34. Firmó un tratado con él y dígalo conmigo: lo dejó ir, lo soltó, le dio libertad. Mire, la Biblia está llena de detalles. Présteme mucha atención. Cuando usted ve en el primer libro de Samuel, cuando habla de los valientes de David, ¿se acuerda? Había uno que se llamaba Benaía. Dice que mató 2 leones, pero mató un tercer león. ¿Sabe cuándo? Cuando ese león estaba en un pozo y dice que estaba nevando. ¿Por qué lo mató en el pozo? ¿Por qué se metió a matarlo? ¿O por qué lo mató? ¿Sabe por qué? Porque la nieve tarde que temprano iba a subir el nivel y ese león iba a salir, y por eso mejor lo mató. Dice ahí que lo dejó ir. ¿Qué termina esta historia? ¿Sabes qué provocó esa compasión? ¿Sabes qué provocó todo esto? Velo, Segunda de Reyes 6:24. Algún tiempo, un tiempo después, no dice cuánto tiempo, pero un tiempo después, este rey Ben-Hadad, rey de Siria, movilizó su ejército para ir a Samaria y dice que la sitió. Y fíjate bien, la sitió de tal manera que ese lugar duró tanto tiempo sitiado que provocó hambre terrible en la ciudad, a tal punto que una cabeza de asno llegó a costar 80 monedas de plata. El enemigo que no destruyas hoy, el día de mañana te va a llevar al hambre y a la muerte. Este hombre volvió a regresar. Yo no sé si todavía estaba vivo este rey acá, pero lo que sí sé, escúchame bien, lo que sí sé es que el enemigo que no destruyamos nos va a volver a atacar, nos va a querer destruir. ¿Lo estás viendo conmigo? Verso 25. Él sitió todo el lugar, provocó hambre terrible en la ciudad. ¿Y sabes cómo termina la historia? No está en la pantalla, pero escúchame bien. La Biblia dice, verso 42, escúchame bien. Si tienes tu Biblia ahí, velo. Dice la Biblia que vino el profeta y le dijo estas palabras: has dejado en libertad a ese hombre que yo había condenado a muerte. Por lo tanto, pagarás con tu vida
y con la vida del pueblo. Dice qué juicio tan tremendo. Enemigo que no destruyamos el día de hoy, enemigo que nos va a destruir y va a destruir nuestras generaciones. Yo quiero orar en esta mañana. Escúchame bien. Dios nos quiere llevar a un tiempo de intimidad, a un tiempo donde realmente veamos la condición en la cual estamos, veamos, nos fortalezcamos, entendamos y hagamos un plan, porque el otro año vas a ver el resultado de tu falta de planeación, de tu falta de estrategia. Y yo me hice esta pregunta, escúchame bien. ¿Cómo es posible que este rey Acab, después de 2 victorias sobrenaturales, haya tenido compasión por este hombre, haya firmado un tratado y lo deje ir? Quiero que cierres ahí en tu lugar tus ojos. Yo quiero orar y quiero hacer un llamado, escúchame bien. Primeramente, quiero orar por todos aquellos que pueden reconocer que están dormidos en sus laureles, que están en una pasividad espiritual. Yo hablaba hace domingos atrás sobre la indiferencia. Y sabes algo, nuevamente Dios nos vuelve a recordar: si tú y yo hemos de entrar en una guerra espiritual, tenemos que despertar. Y sabes algo, si Dios en este tiempo te ha dado una victoria, pues tienes que estar más despierto que nunca, tienes que estar más atento, tienes que estar más esforzado, no te tienes que relajar. Y yo quiero que tú pienses en esta mañana, pienses cuál es el enemigo que he tenido compasión y no lo he destruido. ¿Cuál es el enemigo en mi propia vida, en mi familia, en mi servicio, que he tenido compasión? Que es más, he hecho un convenio, he hecho un trato. Yo te digo algo, Él va a regresar. Espíritu Santo, Señor, estamos en este tiempo donde tú nos estás convocando a un ayuno, nos estás convocando, Señor, a no dormirnos, a despertar, a ver nuestra condición, a fortalecernos, a entender, a hacer un plan estratégico, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú nos hables, Señor, que caiga una convicción a nuestras vidas, que caiga una convicción a nuestras vidas, Señor, que esto es una guerra. Si queremos ver un buen año, si queremos ver fruto, tenemos que sentarnos, tenemos que planificar, tenemos que humillarnos, tenemos que buscar tu rostro, tenemos que hacer la parte que nos corresponde. Señor, perdónanos por jugar a la iglesia. Perdónanos porque en verdad, Señor, hemos menospreciado las victorias que tú nos has dado, Señor. Yo quisiera hacer algo muy práctico. Todos tienen una hojita, una pluma. Y muchas veces el Señor nos confronta y es necesario actuar.
Y Dios me hacía esta pregunta y yo te la hago a ti. Y yo espero que te vayas con esta tarea para empezar a orar mañana. ¿Qué enemigos has levantado, alimentado y has soltado en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, en ti mismo? Y que pienses que hay enemigos de esos que tú has levantado porque tú les has dado el poder, tú les has dado la autoridad, han producido muerte. Muerte física, muerte espiritual, muerte en alguna relación con esos hijos que no quieren saber de ti, etcétera, ¿no? Entonces creo que necesitamos identificar qué enemigos hay en mi vida. O sea, necesitamos saber qué enemigos, o sea, los tienes que reconocer, tienes que saber su nombre y tienes que saber en dónde están. La palabra nos dice que nuestra pelea, nuestra guerra no es contra nuestra familia, contra la persona en sí, es algo espiritual, pero tú necesitas identificarlo. Es decir, es que siempre que llega Jorge a la casa yo me enojo y no sé por qué me enojo, pero le empiezo a contestar mal. Identifica qué es eso. Hay algo que no has arreglado, estás enojada con algo por él, o sea, hizo algo que te lastimó y que no has arreglado, y cada que entra no hace nada, pero te peleas. Es tu hijo, es el lugar en donde estás, es la gente con la que estás. Yo les pedí hace 8 días, les pedíamos que vieran la película Cuartos de Guerra. Inicia, aquí tenemos una militar con una estrategia. Necesita ser una estratega para poder entrar en una guerra. Y es lo que decíamos: si tú esto no lo vas a hacer en serio, mejor ni te metas, porque nos vamos a meter en un ambiente espiritual. Y hay un enemigo, justo lo que es el pastor ahorita, que nos quiere matar. Entonces vamos a ungir a la iglesia. Pero yo quiero de verdad que pienses en esto. Hay enemigos que se van formando, pero hay otros que nosotros formamos y que están bien arraigados en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestro carácter, en el matrimonio. Y necesitamos trabajar en ello para poderles llamar por nombre. Es decir, y si Dios te dice, o sea, no cuestiones o no discutas o digas, pero es que es por esto o es que es por aquello, simplemente detéctalo. Es enojo, no sé por qué me enojo. Veo a Elvia y me encanta chismear con Elvia. Pues chisme, enojo, ira, contienda, división, celos, enemistades, chisme. O sea, se empieza a mover y dices, yo paro, yo con algo que Dios me estaba hablando, a mí, Verónica, yo no lo digo que es para a mí. Tienes que confrontar. Si yo me entero de que Luz dijo algo que me lastima, es ir con Luz y decirle, oye Luz, es cierto que dijiste que los zapatos amarillos que traía el otro día parecían, no sé. No lo dije, bueno, ya, me quedo bien. Es cierto que el otro día me contestaste mal y me dijiste que estoy ahí fea y que estoy... No, nunca te lo dije. Bueno, me quedo con eso. Confrontar, ¿okay? Vamos a orar. Aquellos que van a hacer este ayuno, quiero que pasen. Vamos a ungirles. Ya algunos servidores ya oramos en la mañana. Si ya pasaste en la mañana, ya no hay necesidad. Y vamos a orar por esta palabra. En lo que van pasando, voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, permítenos levantarnos de nuestros laureles. Permítenos identificar esos enemigos y no tener compasión con ellos.
Permítenos, Señor, no hacer un tratado, Dios, porque ese enemigo regresará, Señor, y así como le dijiste al rey Acab, como no lo destruiste, como no lo mataste, sobre tu sangre va a ir y vas a morir, y el pueblo va a morir. Señor, ayúdanos. Yo quiero orar y quiero declarar en esta hora que estamos cubiertos con la sangre del Cordero, que estamos cubiertos, que Dios nos va a ayudar. Iglesia, es un tiempo de despertamiento, es un tiempo donde Dios nos está diciendo: alístate, enlístate en el ejército, sé un soldado activo. Mientras adoramos al Señor, vamos a ungirles.